Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Fue como un beso a mi alma, como una caricia a mi corazón. Inesperadamente mi destino cambió, simple y sencillamente por tu amor. Más allá del corazón, más allá del corazón, más allá del corazón, me quiero adorar. Fue como un suspiro a mis ansias, como un toque suave sanando mi dolor. Inexplicablemente mi destino cambió, simple y sencillamente tu perdón me abrazó. Y no puedo entender cómo me pudiste amar tal como soy. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 y versículo 3, donde dice: El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esta primera parte del versículo 3, Pablo se dirigió primero al fuerte, y se dirige diciéndole el que come carne,
no menosprecie al que no come carne. Menospreciar proviene de la palabra fuerte esouteneo, que significa despreciar totalmente. Tratar a otro como nadie, es decir, es fuera, y odeis como nadie. Hay algunos que se consideran, sin embargo, más iluminados que otros cristianos. Parece como que si ellos tuvieran siempre la exclusiva para hablar con Dios y que los milagros siempre los realizara Dios a través de ellos y nada más que a través de ellos. Pareciera también como que, de alguna manera, es Dios el que solamente a través de ellos habla. Muchas veces sus testimonios, su manera de hablar, sus escritos suelen ser páginas que destilan muchas veces, sin darse cuenta naturalmente ellos, están despreciando a los demás y también hay sarcasmo por parte de ellos, ya que no se dan cuenta que parece ser que son ellos y solamente ellos los iluminados. La pregunta que puedo hacer, ¿te consideras tú fuerte en algún asunto? Pablo ha dicho, no menosprecies al hermano que tiene desacuerdo contigo. Luego, más adelante, en este mismo versículo 3, Pablo pasó a centrar su atención en los que llamó los débiles, diciendo, y el que no come carne, no juzgue al que come carne. Pablo habla bastante acerca de juzgar, y lo hace en este capítulo 14, lo hace en el versículo 1, en el versículo 3, versículo 4, en el 10 y en el 13 también. Juzgar proviene de la palabra griega krino, que significa determinar, hacer un juicio. La palabra krino no siempre se usa en un sentido negativo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14 se traduce por hacer diferencia, en el versículo 5 y también por decidir, y en el versículo 13 también. Más adelante, Pablo sigue diciendo, en Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. No podríamos obedecer el mandamiento de Pablo, aquí de Romanos 16, versículo 17, sin hacer un juicio con respecto a lo que encaja en su descripción. No obstante, la palabra krinos a menudo se usa negativamente para referirse a expresar un juicio desfavorable, criticar, encontrar defectos o condenar. Y tal vez es el caso que nos está ocupando aquí en estos versículos primero de este versículo 3. He leído publicaciones dedicadas muchas veces a señalar los errores de otros cristianos. Parece como si hubiera cristianos que están esperando que otro falle para criticar precisamente ese error. Recuerda, estoy diciendo siempre, y nótese esto, dije errores, ya que todo ser humano, todos, absolutamente todos, yo el primero, cometo errores, y cometo muchos, y precisamente porque no soy perfecto. Ni nadie es perfecto, ni el más grande teólogo que haya es perfecto, comete errores también. Muchas veces las personas se hacen cargo y sirven a hombres que cometemos errores, pero sin embargo podemos ver que esos hombres, si son sensibles a la voz de Dios, van a rectificar. Ahora bien, el otro caso es muy distinto, el caso al cual me voy a referir ahora, y son aquellos que, o aquellas que también, que están erróneamente en falsa doctrina. Fíjate que antes dije errores que podemos cometer cada uno de nosotros. Te estoy diciendo ahora errores en falsa doctrina. Y esos errores están bajo su propia voluntad, ya que no se dejan aconsejar absolutamente por nadie. Ellos tienen la unción, dicen, y hasta llevan guardaespaldas. Estos son los que se denominan en el día de hoy, y bíblicamente los podemos ver, apóstatas. Y además dicen que el resto son los que están en el error. Están criticando muchas veces y utilizan, cuando están enseñando, una falsa doctrina. Y hemos de distinguir estos dos lados. Por un lado, el error que cada uno de nosotros podemos cometer, sin darnos cuenta. Recuerda que yo he aprendido de otras personas que saben más que yo. Y las otras personas que han aprendido, también han aprendido de otros que saben más. Es decir, todos hemos aprendido los unos de los otros. Por tanto, ninguno somos perfectos. Y muchas veces las cosas pues se van modificando en el transcurso del tiempo. Pero en cuanto a la palabra de Dios, no es así. Sin embargo, el otro lado, el cual te digo, son aquellos que, como he dicho erróneamente, están asegurando y están
predicando y enseñando falsas doctrinas que no están en la palabra de Dios. Por tanto, vemos que el otro caso es muy distinto. Son que pueden caer en un error, pero si son sensibles, si se dejan aconsejar por otros y reconocen su error con un espíritu de mansedumbre, como nos dice capítulo 14 y versículo 3, la tercera parte dice, porque Dios le ha recibido. Encontramos aquí que hay dos diferencias. Una, que el apóstata no es recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstata está enseñando algo que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la enseñanza bíblica. Pero la otra persona puede estar equivocada y si asume su error, Dios lo recibe. Cuando el hermano se hizo cristiano, es decir, cada uno de nosotros nos hemos hecho cristianos, Dios nos ha recibido como hijos e hijas de Él. Recibido. Se traduce de la misma palabra griega que se usa en el versículo 1. En ella está implícita la siguiente idea, y es esta. Si Dios lo recibió, nosotros también debemos de recibirlo. ¿Quién somos nosotros para no recibirle? Un comentarista que se llama Jimmy Allen hizo notar que Cristo nos recibió a cada uno de nosotros y nos recibió con nuestros defectos y además dice aún con nuestras verrugas, agregando que debemos de tener la misma preocupación los unos por los otros y por tanto debemos de recibirnos los unos a los otros. Santiago capítulo 2 versículo 2 al 4 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decía al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos? Pablo no estaba insinuando que recibiéramos a los inconversos dentro de nuestra comunión. Aquellos a quienes se refiere Pablo eran personas que Dios había recibido. Por ejemplo, como nos dice el versículo 4, eran siervos de Dios, los que pertenecían al Señor, nos dice el versículo 8, y el versículo 10 nos dice, y los hermanos en Cristo. A estos son los que se está refiriendo el apóstol Pablo, es decir, que no son personas ajenas al Evangelio, sino que son personas débiles en la fe porque hay algo que le causa daño o le causa por la ignorancia a lo mejor de la palabra de Dios, le puede causar esto un daño. Por tanto, el hermano que no le causa este daño debe de recibirlo. Pero vamos a ver más adelante que no es solamente el hermano que es fuerte el que debe de recibirlo, sino también el débil debe de recibir también al fuerte. Continúo con Romanos capítulo 14 versículo 4 donde dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? La palabra traducida por criado es la palabra oiketes. No proviene de la palabra usual de criado como todos nosotros conocemos. Cuando estamos diciendo criado o criada es una persona que, está sirviendo, es un criado, sino que proviene de la palabra casa, oikos. Por tanto, oiketes hace referencia al sirviente de una casa. Ahora bien, ¿qué harías tú si tuvieras a alguien trabajando para ti? Tal vez un trabajador de confianza que ha estado contigo por muchos años, lo conoces muy bien, y un invitado en tu casa que lo ha invitado y lo está viendo cómo está haciendo las cosas, lo criticará de modo como tu sirviente hace el trabajo. Es decir, lo que está haciendo tu sirviente no lo está haciendo correctamente, no lo está haciendo bien, qué descuidado, qué descuidada. ¿Cómo reaccionarías tú si tú conoces a esa persona y sabes sus sentimientos, sabe cómo hacer las cosas, etcétera? Tal vez le diría a tu invitado cortésmente, por supuesto que no es la opinión de él la que importa sino la tuya. Por tanto, Pablo dijo, la segunda parte del versículo 4, para su propio Señor está en pie o cae. El mensaje es fácil de entender. Tú y yo somos siervos de Dios y algún día, tarde o temprano, daremos cuenta al Señor de nuestro servicio. Es decir, tanto el rico, el Señor, como el criado, el sirviente, todos hemos de dar cuenta al Señor. Sigue diciendo Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
Y el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios, cuenta de sí. Es, en última instancia, Dios quien decide quién está en pie o quién cae. ¿Por qué? Porque Él es el juez justo y Él es el que a fin de cuentas hemos de rendirle nosotros todas las cuentas, es decir, todo lo que hayamos hecho, y Él va a juzgar rectamente. Y no va a ser ningún hombre, no va a ser ninguna institución, no va a ser ninguna denominación. Mientras tanto, tú y yo no tenemos por qué sentarnos a juzgarnos el uno al otro, porque eso no corresponde a nosotros. No corresponde, como he dicho, a ningún hombre, a ninguna institución ni ninguna denominación. Ahora bien, lo anterior no contradice lo que Pablo enseña en otras partes. Por ejemplo, a menudo debemos de expresar juicio de advertencia contra errores doctrinales, como ya hemos visto en Romanos 16-17, que había una doctrina que era falsa. También en 1 Corintios capítulo 5 vemos que había un caso de inmoralidad y también había que juzgar y había que decirlo esto. No podemos echar la mirada a otro lado, es decir, que todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios hemos de exponerlo, hemos de juzgarlo y hemos de decir que eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y el hermano o la hermana que está en el error debe de ser sensible para así arrepentirse y darse cuenta de que está en ese error. En el estudio de Romanos 12-19, Pablo dijo, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vemos por tanto que no es de nosotros la venganza, no es de nosotros el juicio y no nos corresponde a nosotros esto. Si nosotros entendiéramos bien claro que si Dios nos tiene aquí en la tierra es por algo y es para que extendamos su reino, que Dios nos tiene aquí para que seamos útiles en sus manos, para que seamos herramientas, canales de bendición hacia otros y no para juzgar, no para condenar ni nada de esto. Por tanto, la cosa iría muchísimo mejor de lo que va. Y sin notar que no debemos tomar venganza, debido a que esto es algo que le corresponde naturalmente a Dios. Pablo dijo aquí, en efecto, que tampoco debemos nosotros de juzgar, porque esto también es responsabilidad de parte de Dios. El comentarista Abaset Baret Baster le preguntaron una vez si él creía que cierta persona en particular se salvaría o se perdería. El hermano Baster respondió, le están preguntando a la persona equivocada. Destinar gente a la perdición o a ir al infierno es solamente responsabilidad de Dios y no es responsabilidad mía. Y eso también nos corresponde a nosotros. Pienso, sinceramente, que cuando estemos en el cielo nos vamos a llevar muchas desilusiones y también nos vamos a llevar muchas impresiones, porque vamos a ver a personas que no pensábamos que iban a estar allí y vamos a buscar a otros que pensábamos que van a estar allí y sin embargo no lo van a estar. Por tanto, nuestra preocupación debe ser anunciar el reino de Dios. Esto es lo más importante, lo demás es cuenta de Dios. Pablo agregó una declaración de confianza después que dijo, para su propio Señor está en pie o cae. Agregó también en Romanos 14:4 la segunda parte, el siervo del Señor estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Las aseveraciones anteriores dan por sentado que el siervo en consideración está sirviendo diligentemente al Señor. Lo que Pablo está diciendo es que si los hermanos lo menosprecian o no lo reciben, Dios siempre lo va a recibir, habilitar para que esté firme. Continúo con Romanos y ahora capítulo 14, continuamos con él, pero el versículo 5 donde dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Por lo general, se da por sentado que en lo que se consideraban que había diferencia entre día y día eran cristianos judíos, que habían sido formados en la observancia del día de reposo y en otros días santos y ritos. Sin embargo, los gentiles también tenían días especiales. Para facilitar la expiación y la aplicación, usaré arbitrariamente, por ejemplo, de un cristiano judío y el día de reposo. Vamos a ponernos ahí. No obstante,
se ha de tomar en cuenta que no podemos saber con certeza a quién era que se refería aquí el apóstol Pablo, si al judío o al gentil. Imagínate por un momento que tú eres una persona judía, que ha observado el día de reposo toda tu vida desde pequeñito. Ha observado concienzudamente la multiplicidad de las reglas sobre las que se deben y no se deben de hacer de conformidad con la ley judía y las tradiciones con respecto al séptimo día de la semana, es decir, al sábado. Después te hiciste cristiano, a pesar de que ahora adoras junto con sus iguales cristianos el primer día de la semana. ¿No te sería difícil desechar décadas de observancia del día de reposo? ¿Cómo te sería? ¿Te sería difícil o te sería fácil? ¿Cómo te sentirías a despertar en el séptimo día? ¿Considerarías que no es más que otro día? Por tanto, es fácil ver cómo un cristiano judío hace diferencia entre día y día. Él hacía esa diferencia. Y esto también lo podemos aplicar a nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos venido del mundo religioso católico romano y todos sabemos lo que se celebran, las fiestas, la Semana Santa, la Navidad, muchísimas cosas. Y déjame decirte algo, todavía hay personas ahí que están celebrando la Navidad. Ponen como excusa que el Señor nació, etc. y que es un buen momento para testificar. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Y por qué no lo haces todos los días del año? ¿Por qué tienes que esperar a Navidad? ¿Por qué tienes que esperar a Semana Santa? Son tradiciones católicas romanas que llevamos arrastrando y que igual que estos judíos que hacían diferencia y que le costaba y eran débiles, déjame decirte que hay muchos evangélicos o protestantes que también son débiles en cuanto a esto también. Están celebrando cosas, comidas, ritos y cosas que hacen los religiosos, pero ellos dicen que no lo hacen en su corazón. Pues si no lo hacen en tu corazón, ¿por qué lo haces entonces? Es la pregunta que podemos hacernos. Sigue diciendo el versículo 5, la segunda parte. Otros consideran iguales todos los días. Entendían que los rituales y las ceremonias del antiguo pacto habían sido abolidos. En cuanto a los sacrificios, como te he dicho, los rituales y ceremonias habían sido ya abolidos por el nuevo pacto. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pero también nos dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el versículo 16 de Colosenses también capítulo 2 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Por tanto, vemos que este capítulo 14 de Romanos, Pablo no calificó una de las posturas sobre las que este tema en particular como débil, ni la otra como fuerte. Sin embargo, en Gálatas 4:9 al 11 dice: mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo reprendió a algunos por esta observancia de ciertos días. Por tanto, debemos suponer en este particular que el que observaba los días era el hermano débil, mientras que el que no observaba los días era el hermano fuerte, que había comprendido y entendido que ya los rudimentos, las cosas del antiguo pacto habían pasado. En cuanto a esto, algunos se preguntan ¿por qué Pablo habló tan severamente de los cristianos de Galacia por observar los días, mientras que le decía a los cristianos de Roma que recibieran a los que observaban los días? En Galacia estaban enseñando que guardar la ley de Moisés, incluyendo los días santos y judíos, eran requisitos para la salvación, y esta es la gran diferencia. Tal vez el día de reposo era observado por algunos en Roma como un asunto de convicción personal, sin deseo de imponer la práctica sobre los demás, simplemente lo hacían y punto. Una o dos palabras más
deberían mencionarse acerca de la posición del hermano fuerte con respecto a este asunto. Otra traducción bíblica dice que él se consideraba iguales todos los días. Es decir, el hermano fuerte, para él todos los días eran iguales. Como dije al principio, ¿por qué debemos de esperar a la Navidad para presentar a Cristo? O a la Semana Santa, que es que todos los días no son iguales. ¿Todos los días el Señor no nos da la oportunidad? Claro que sí. Pues, por tanto, todos los días son santos. No hay que esperar a la Semana Santa. Todas las semanas son santas si andamos en la correcta voluntad de Dios. Por tanto, vemos que tal redacción podría dar la impresión de que consideraba todos los días como ordinarios, que pensaba que ningún día era especial. Tal vez ayude a nuestro entendimiento si dejamos por fuera la palabra iguales, la cual fue agregada por los traductores, es decir, que no estaba. Lo anterior nos deja con juzgar todos los días. Juzgar proviene de la palabra krinos, como dije anteriormente, que en este caso significa aprobar, estimar. En Romanos 14, versículo 5, el significado es que todos los días se consideran sagrados. Alguien podría decir, pero yo creía que el primer día de la semana era el día más santo del cristiano. Es verdad que Dios apartó el primer día de la semana como día especial en adoración. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Nótese, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, es decir, cada domingo. Pablo dio por sentado que los cristianos de Corintios se reunían cada primer día de la semana para el servicio de adoración, es decir, para el domingo. Cuando así lo hicieran, Pablo les dijo que recogería una ofrenda especial, como he leído. Este es el día cuando nos reunimos para partir el pan. Hechos 20 y versículo 7 dice, el primer día de la semana reuníos los discípulos para partir el pan. Pablo le enseñaba, habiéndolo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Al participar en la cena del Señor, algunos han usado Romanos capítulo 14 y versículo 5 como excusa para celebrar la cena del Señor, otro día que no sea el domingo. No hay autoridad bíblica para participar de la comunión en cuanto a otro día que no sea el primer día de la semana. Por tanto, el Señor dijo que tantas veces como lo hiciéramos, no especificó un día concreto. Por tanto, no obstante, no debemos considerar el primer día de la semana como el único día sagrado de la semana, ya que todos los días deben ser santificados, apartados para el Señor. ¿Acaso debemos de esperar la mal llamada Semana Santa, como he dicho, por los religiosos, si el lunes, el sábado, los días no son santos todos, absolutamente todos? También hay muchos que, por ejemplo, el domingo se visten bien y van a la iglesia, se reúnen en la iglesia y van con sus mejores galas. Pues igual puede ir entre semana, exactamente igual. O no vamos a la casa del Señor, no es el día santo también. Claro que sí, que podemos hacerlo, porque hemos de ir un día entre semana como si fuera un día que no fuese tan santo como el domingo, como el viernes. Por tanto, vemos que lo anterior nos lleva a una aseveración muy importante en relación con el asunto de esta opinión. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Plenamente convencido. Proviene de un verbo compuesto. Y ese verbo compuesto de la palabra griega que dice pleroneo, que significa en una medida completa. Pleros, completo. Y plero, llevar. En Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. También se traduce por plenamente convencido. En otra traducción bíblica también el versículo 5 dice, plenamente persuadido. Y la Nueva Versión Internacional dice, cada persona debe estar absolutamente segura en su propia mente. Algunos suponen que si generalmente se tiene el acuerdo en que ciertos asuntos pertenecen al ámbito de la opinión, no tienen por qué preocuparse de ello. Es como si formarse parte de una liturgia
o una manera de hacer algo en una iglesia local. Es decir, como lo hacen los otros, ya no me tengo yo que preocupar. Pablo señaló que lo anterior no es así. En relación con cualquier asunto, necesitamos, recuerda esto y me gustaría que lo pusiéramos en práctica, necesitamos individualmente meditar a solas, estudiar a solas la palabra de Dios, orar a solas y tomar decisiones a solas bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Hemos de hacerlo, porque si no entonces nos vamos a dejar, como he dicho al principio, los hombres cometemos errores. Yo puedo fallar, yo puedo cometer un error, pero tú debes de meditar, estudiar, orar, tomar decisiones, dejarte llevar por el Espíritu Santo de Dios y dejar que sea la palabra de Dios la que fluya a través de ti, que Dios hable a tu vida, cada día de tu vida, y lo haga con esa libertad. Muchas personas desgraciadamente están esperando que le hable Dios cuando va a la iglesia. Claro que sí que Dios te va a hablar cuando vas a la iglesia, pero Dios también me habla cuando voy por el camino a la iglesia. Dios también me habla cuando estoy en casa, en el trabajo, en cualquier lugar, pero he de meditar, estudiar, orar y tomar decisiones. Por tanto, vemos que, aunque hay algunos que deben de buscar la voluntad de Dios, prefieren consultar a otro cristiano. Es más cómodo así. No hace falta tanto trabajo, ¿sabes? Ya se ahorran el trabajo de meditar, de estudiar, eso es cansino. El orar un poquito y tomar decisiones, y si me equivoco. Hay cristianos y cristianas así, todos lo sabemos. Se dejan aconsejar por otros, pero no buscan ellos la voluntad de Dios para su vida. Y en muchos casos el resultado, si se hace de esta manera, suele ser resultado dudoso e incierto. Por tanto, necesitamos estar plenamente convencidos en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros en ese particular. Si pertenece al ámbito de la opinión, no debemos imponer nuestras conclusiones sobre los demás. Es decir, no debemos de ser personas legalistas que estén ahí imponiendo lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Debemos de dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que esté obrando en cada vida. Pero las convicciones personales son de suma importancia para vivir una vida consagrada a la honra del Señor. Podemos también plantearnos el problema de si los cristianos y las cristianas deberían de servir como, por ejemplo, como policías en la política o como soldados. En muchas sociedades, lo anterior se considera como algo que pertenece al ámbito de la opinión, ya que en algunas partes del mundo la policía, los políticos y el ejército pueden ser tan corruptos que la mayoría de los cristianos creen que no podría ser parte de ninguno de ellos. Sin embargo, esto no significa que el tema no sea importante, ni que no importe lo que tú pienses acerca de ello. ¿Piensas tú sobre los políticos lo que hacen? ¿Sobre la policía? ¿Sobre el ejército? ¿O no tienes opinión? ¿O dices, eso no es cosa mía? Pues sin embargo, Dios dice en su palabra que hemos de orar por estas personas y hemos de preocuparnos por las leyes que ellos dictan. Por tanto, no aceptar sin cuestionamiento las opiniones que prevalecen durante nuestra vida puede ser algo que puede ser equivocado para nosotros. En el día de hoy podemos ver y oír a predicadores, no se sabe bien de qué, que solo desean que se les diga a todo amén. Siempre están diciendo amén, 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 amén. Si nosotros vemos la palabra de Dios, pues vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos que los oyentes no estaban continuamente diciendo amén, ni haciendo palmas, ni cosas así por el estilo. Son cosas nuevas que el hombre ha inventado, está ahí, y es una rutina que se sigue porque los demás lo hacen. Pero ahí están. Sin embargo, como te he dicho, hay predicadores que no se sabe de qué son predicadores, que solo desean que se le diga a todo amén, es decir, de todo estoy de acuerdo, cuando en realidad lo que están diciendo no está de acuerdo ni mucho menos con la palabra de Dios. Pero como que todos dicen amén, pues yo también lo digo, ¿no? Estas son las personas que no estudian la palabra de Dios, que dejan que otros opinen por ellos y que no buscan la dirección de Dios, sino que están siendo dirigidos por hombres. Por eso dicen a todos amén. Por tanto, estudiar y orar hemos de hacerlo a que estemos plenamente convencidos en nuestra propia mente,
cuando viene uno de estos predicadores que no se sabe de qué y dice amén, ni amén no lo va a tener, ni mucho menos lo va a tener si no está de acuerdo naturalmente con la palabra de Dios. Continúo con Romanos 14 y versículo 6, dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque de gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Este versículo nos da la primera razón del texto de que no debemos juzgar a un hermano, porque ambos no esforzamos para glorificar al Señor en todo momento, y todo lo estamos haciendo. Recuerda, no siempre las personas deben de bajar la escalera del mismo modo que tú las bajas, pero deben de bajarla. Pero tú no le tienes que decir qué clase de calzado tiene que poner, ni qué ropa, ni de qué manera, ni a qué velocidad. Lo importante es que la baje o que la suba. Eso es lo importante, pero no como tú quieres que lo hagan. Lo importante es que lo hagan y lo hagan bien. Romanos 14:6, la primera parte dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor. En otras palabras, lo está haciendo en beneficio del Señor, no de su propio beneficio. Lo anterior da por sentado de que el que observa el día tiene en mente tal motivo piadoso, porque está pensando en su Señor. Puede que no siempre sea así, pero el amor siempre trata de suponer lo mejor. El texto griego no hace mención de la persona que no observa el día. En lugar de ello, Pablo pasó a tratar su primer ejemplo, el de comer o no comer carne. Sin embargo, podemos deducir del contexto que uno que no observa el día también ha elegido no hacerlo para el Señor. ¿Lo entendemos? Entonces, si no ha decidido hacerlo para el Señor, ¿por qué lo hemos nosotros de juzgar? Recuerda, al Señor se le sirve por amor, no por obligación, ni mucho menos ya por amenaza. Esto ya no lo digamos, esas son las sectas. Por tanto, si el hermano o la hermana en el día del Señor decide no hacerlo para el Señor, por esto no quiere decir que no sea menos santo. No lo hace ese día, pero a lo mejor lo hace otro día que tú no lo haces. En la última parte del versículo 6, Pablo regresó al ejemplo introducido en la primera parte de este capítulo. Dice: el que come carne para el Señor, para honrarlo, come, para dar gracias a Dios. Y el que no come carne, algunos piensan que el que no come carne se refiere a la práctica del ayuno, es decir, a tenerse de alimentos. Y aquí me gustaría hacer un hincapié, y es porque muchas veces cristianos, y no cristianos, sino muchas religiones también, están diciendo y a bombo y platillo, anunciando por ahí, de que están haciendo ayuno. Hacen ayuno, se abstienen de comer. ¿Qué es el verdadero ayuno? Isaías 58 lo dice ahí bien claro. Pero realmente el verdadero ayuno es para tener comunión con el Señor, para buscar la voluntad de Dios, para ser más íntegros delante de Dios, para que Dios manifieste los errores que estamos cometiendo. Imagínate que tú estás diciendo que estás en ayuno, lo estás diciendo a todo el mundo, que te estás teniendo de comer, y a lo mejor estás trabajando, no tienes tiempo, o en todo el día no has tenido ni siquiera media hora para estar con el Señor a solas, y dices que estás en ayuno. ¿Qué clase de ayuno es ese? Abstenerte de comer, nada más. Simplemente nada más que eso. Por tanto, vemos aquí que está hablando del abstenerse de comer. Para el Señor, no comer carne y dar gracias al Señor, como he dicho. En otras palabras, un hermano tiene, vamos a poner por ejemplo, asado de carne con patatas para cenar. Qué rico, qué bueno, ¿verdad? Mientras otro hermano tiene pan de maíz y lentejas. Pero ambos dan gracias al Señor por su comida. No importa la clase de comida que sea. Ambos glorifican a Dios y ambos se esfuerzan por honrar a Dios. ¿Por qué entonces habrían de ser juzgados los unos a los otros? Es un error grave. Cada uno que coma lo que quiera o lo que pueda, pero cada uno le da gracias al Señor por lo poquito que tiene o por lo mucho que tenga, y ambos glorifican al Señor. Es decir que tú puedes glorificar al Señor teniendo una gran comida, como puedes darle gracias al Señor y glorificarle con un pedacito de pan. La palabra clave del versículo 6 es Señor, la cual aparece 3 veces en este versículo. Y por tanto es preciso que nos centremos en el Señor, en glorificarlo, en honrarlo, en complacerlo. Son infinitamente más importantes que las opiniones
acerca de lo que podamos comer o no podamos comer. Voy concluyendo con esto. Cada cultura en todos los tiempos se pensó que era la mejor de su época, naturalmente, y que como esa cultura pues no había habido otra. Por tanto, su manera de cocinar, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de trabajar, eran las mejores, eran las únicas, no había otras. Sin embargo, en todos los lugares de toda la tierra saben cocinar, saben vestirse, tienen su propio idioma y hasta su propio dialecto, y tienen también la necesidad y la obligación de trabajar y saberlo hacer muy bien. Por tanto, vemos que no hay ningunos sobre otros. Algunos quizás porque son más ricos piensan que están más cerca de Dios, y otros porque son más pobres pueden pensar que están más lejos de Dios. Todo es la disposición del corazón, tanto el rico como el pobre, el que se cree como el que no, si lo hace para la gloria de Dios y para honrar a Dios, están cerca de Él. Hay algo claro en cada país y en cada casa. Hay cosas buenas, pero también hay cosas que en otros países la hacen mejor que otras. Tú puedes hacer una cosa buena, pero ves que hay otras personas que lo hacen mejor. Y ves que otros hacen otras cosas y que tú la haces mejor. Al contrario. Por eso no hemos de menospreciarnos ni de juzgarnos los unos a los otros. Hay unos que hablan muy bien, hay otros que no hablan tan bien, pero ambos glorifican a Dios. Hay otros que son pastores, hay otros que son simplemente ovejitas, pero ambos glorifican a Dios. Pero nota esto, también esto pasa al nivel espiritual, ya que en cada país y en cada iglesia local, como he dicho antes, los países estos que piensan que su comida, que su manera de hablar, su vestir, sus paisajes, todo es lo mejor. No hay nadie como el mío. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Sin embargo, cuando salen de su país se dan cuenta que la cosa no es así. Cambian de opinión muchas veces. Pero también esto he podido notar que en el ámbito espiritual suele pasar esto, ya que en cada país, en cada iglesia local piensan porque ellos no han salido, no han visto lo que hay en otro lado. A lo mejor no han visitado muchas iglesias, siempre han estado en la suya, entre cuatro paredes, y no han visitado otra. Pero ellos creen que el gran avivamiento que Dios va a empezar por su iglesia local y por su país, naturalmente, no por otro. ¿No es esto acaso orgullo? ¿No es acaso esto ignorancia? Dios empezará lo que tenga que empezar cuando Él quiera, cuando quiera y de la manera que quiera, porque Dios es soberano. Mi amigo, mi amiga, algunas religiones hacen resaltar que no se debe de comer tal o cual cosa. Sin embargo, lo que ellos dicen que es lo que dice la Biblia. Pero te recuerdo que Dios, cuando prohibió comer ciertas cosas de lo que pone ahí en la Biblia, te recuerdo muy bien que entonces no había los adelantos en el día de hoy. Por ejemplo, estaba el pueblo de Dios, Israel, estaba en el desierto, allí no había neveras, ¿verdad? La carne no podían guardarla, se corrompía enseguida, podías coger una enfermedad. Ni tampoco había la medicina, estaba tan avanzada como en el día de hoy. Pienso que estarás de acuerdo conmigo en esto. Sin embargo, también es cierto que esas comidas prohibidas producían y producen todavía en el día de hoy colesterol y otras enfermedades también a corto o largo plazo, y que tarde o temprano el doctor te la va a estar prohibiendo y te la va a tener que dejar de comer, tarde o temprano. Pero Dios ya lo está diciendo ahí, para que ya desde niño pues no lo hagas. Pero como hemos dicho aquí, y la palabra de Dios así nos lo enseña, que si le damos gracias a Dios por los alimentos y las bendecimos, pues todo lo que Dios ha creado es bueno y Dios lo bendice. Como dije anteriormente, esas religiones hacen resaltar esto, que no se debe de comer tal o cual cosa, pero se olvidan muchas veces, la mayoría de las veces, de la compasión, de la misericordia y de la ayuda al prójimo. Sí, pueden ayudar a los de su misma religión, pero les trae sin cuidado a su prójimo. Aquel que no es de su religión le trae sin cuidado absolutamente. Mi amigo, mi amiga, desde este programa no te predicamos ninguna religión. No te decimos que estamos de ayuno,
que debes de comer esto ni que debes de comer lo otro, de prohibir para acá, de prohibir para allá. Es mismo Dios a través de su palabra el que te dice lo que está bien y lo que está mal. No es el hombre, sino que es Dios. Por tanto, desde este programa no te predicamos ninguna religión, no te predicamos tampoco ninguna denominación, sino que te predicamos a Jesucristo, el Salvador de tu alma, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y te enseñamos la palabra de Dios. Dios no mandó al mundo una religión para que el hombre y la mujer fuesen salvos. No mandó una religión, porque muchas personas dicen, yo ya tengo mi religión. Bueno, pues una religión no te sirve para nada, porque Dios mandó un Salvador, Cristo Jesús, su Hijo amado, que dio su vida por ti y por mí, para que fuésemos salvos. Jesucristo no es una religión, Jesucristo es salvación y es una persona. Y a esa persona tú le puedes invitar a que venga a tu corazón, para que pueda darte salvación y vida eterna. Si es así, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, recuerda, no te predico ninguna religión, sino que te estoy predicando a Jesucristo, el Salvador del mundo. La persona de Jesucristo es el único que puede salvar tu alma del pecado, si tú le abres tu corazón y le dices que venga a tu vida. Si es así que tú quieres, pues yo te animo ahí a donde tú estás ahora, a que hagas una oración conmigo y digas, Señor Jesús, te pido perdón. Repite conmigo y dilo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Tú eres Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, a partir de hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, pues tú debes de perseverar en la palabra de Dios. No solamente oírla a través de internet o a través de una predicación, sino que debes también, es bueno que asistas a una iglesia cristiana evangélica donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios. Y también a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes. Será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo no tengo religión, yo tengo una relación con mi Cristo resucitado que en la cruz me redimió. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Su nombre es Príncipe de Paz, su nombre es el León de Judá, su nombre es Buen Maestro, Buen Consejero, mi Salvador y Redentor. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo no tengo religión, yo tengo una relación con mi Cristo resucitado que en la cruz me redimió. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Su nombre es Príncipe de Paz, su nombre es el León de Judá, su nombre es Buen Maestro, Buen Consejero, mi Salvador y Redentor. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo no tengo religión, yo tengo una relación con mi Cristo resucitado que en la cruz me redimió. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Su nombre es Príncipe de Paz, su nombre es el León de Judá, su nombre es Buen Maestro, Buen Consejero, mi Salvador y Redentor. Su nombre es Príncipe de Paz, su nombre es el León de Judá, su nombre es Buen Maestro, Buen Consejero, mi Salvador y Redentor. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo no tengo religión, yo tengo una relación con mi Cristo resucitado que